Buenos días a todos los que se están conectando el día de hoy a nuestro webinar de podcasting. Estamos muy felices porque realmente estamos como preparando este podcast hace mucho tiempo. Es un formato que nos llamó muchísimo la atención. Entonces, pues bienvenidos todos los que se están conectando. Vamos a dar unos minuticos mientras terminan de llegar todas las personas que se inscribieron. Para aprovechar este espacio, me gustaría que poco a poco nuestros asistentes nos vayan contando ahí en el chat cuántos de ustedes ya tienen un canal de podcast al aire, cuántos ya le han creído a este formato o tal vez cuántos no conocen muy bien y esta es la primera vez que van a interactuar con el tema y les llama la atención, cuáles le tienen un poquito de miedo pero ya han ido pensando en incursionar en este mundo del podcast. Me gustaría leerlos un poco y que nos cuenten entonces en qué estado están en el mundo del podcast y en un momentico ya vamos a iniciar con el tema principal que va a estar bastante interesante. Hola Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Alexandre, muchas gracias por tus saludos. Estamos muy felices de que se hayan podido conectar. Hola. Bueno, yo creo que si me confirman que ya hay varias personas conectadas. La verdad es que queremos iniciar puntual porque tenemos muchísima información valiosa que compartir el día de hoy. Para los que no me conocen, me presento, yo soy Juanita Holguín, yo soy la cabeza comercial de We Are Content. Estamos, como les decía, todos muy contentos con el formato de podcast. Yo principalmente soy muy apasionada también, así como Alexandra, en el tema de la radio, en el tema del audio, y por eso es que hoy decidimos abrir este espacio y tener un súper invitado para ustedes y para que realmente podamos profundizar y aprender muchísimo más, que el podcast puede ser para todos y puede ser muy útil como herramienta de contenido en nuestra estrategia digital. Así que yo creo que siendo ya 11:03 podemos empezar y quiero presentarles entonces a Carlos Portela, nuestro invitado. Carlos, bienvenido a nuestro podcast del Hola día de Juanita, ¿cómo hoy. estás? Saludo a todos los que se están conectando, por ahí estaba leyendo los comentarios, creo que hay buenas expectativas. Gracias por invitarme, yo realmente soy feliz hablando de podcast, me apasiona un montón el formato y me gusta compartir con las personas lo que sé, entonces espero poder traerles información que sea relevante para ustedes. Bueno, muy contentos de tenerte aquí. Yo creo que lo primero que quiero que nos cuentes, Carlos, y realmente es muy interesante, es un poco de tu historia. ¿Cómo llegaste al mundo del podcast? Entiendo que tú eres un publicista que termina amando este formato. Cuéntanos de dónde viene esta pasión, cómo empezaste. Bueno, les voy a hacer el resumen ejecutivo un poco. Bueno, yo soy publicista, llevo por lo menos unos 25 años metido en el medio de la publicidad. Estuve como 10 años trabajando como creativo en agencias de publicidad, haciendo creatividad pura y dura, siempre como muy enfocado al mercadeo, a la estrategia, siempre me gustó muchísimo eso. Y hace 14 años se me prende el bombillo del emprendimiento y monto una productora de sonido que se llama Radio Bemba. He hecho un montón de cosas durante este tiempo, trabajando para agencias, para productoras, con directores, bueno, en fin. Y hace más o menos unos 4 años, 3 años, en búsqueda, comencé como una búsqueda de nuevas ideas para trabajar en nuevos mercados. Y dentro de todas esas búsquedas llegué a los podcasts, primero como oyente, y me empezó a llamar la atención el formato que viene creciendo desde hace un montón de tiempo. O sea, la palabra podcast como tal existe, se acuñó el término hace ya más o menos unos 14 años, una cosa así, hace un montón de tiempo. Y empiezo a empaparme del podcast, a aprender, a conocer, a hacer pilotos y realmente lo que he encontrado es un formato que me apasiona brutalmente porque le permite a uno crear contenido desde muchos tópicos, expresarse libremente, es un formato que es muy versátil. Lo único que he logrado es como enamorarme mucho más del formato.
Y por eso estoy acá, por eso estoy aquí haciendo podcast ahora, aprendiendo, asesorando, ayudando a gente a crear, a tener como contenido que sea relevante. Y en esas estoy, ese es el resumen ejecutivo. Bueno, no, la verdad es que a mí también siempre me ha apasionado mucho el formato y todo el tema del audio. De hecho, yo siempre he sido una de esas personas que ha querido hacer un podcast, pero no ha sabido cómo arrancar. Ahí en el chat nos contaban algunos que han hecho 2 episodios y al final nunca Uh-huh. salieron al aire o lo dejaron y después quisieron retomar, ¿no? Entonces, creo que muchos hemos estado en esa posición. Y pues justamente el día de hoy buscamos con este webinar que todos podamos entender cuál es, cómo arrancamos bien, porque esto puede ser para todos. Entonces, nada, Carlos, pues entrando en materia, ¿por qué todos quieren, pero no todos saben cómo? Listo, voy a compartir un momento pantalla para que podamos entrar a la presentación. Perfecto. Aprovecho y todos los que tengan preguntas nos pueden ir escribiendo en el chat, nos pueden ir dejando sus consultas a medida de que va pasando el webinar y al final pues vamos a retomar un poco esas preguntas y también pues vamos a ver si no alcanza el tiempo pues las iremos construyendo entre todos. Bueno, ¿por qué le pusimos a este podcast Todos quieren, pero no todos saben cómo? Porque creo que hay un interés muy grande en este momento y por el formato, no solamente por personas comunes y corrientes, sino también hay empresas, hay corporaciones, medios de comunicación. Hay muchas miradas puestas en el formato y porque es un formato muy atractivo, pero es muy común encontrarse con personas que realmente no saben mucho cómo funciona, cómo se publica, cómo se crea, hasta dónde puedo llegar, qué beneficios puedo tener. Entonces, creo que este es un título que vale la pena para este podcast nuestro. Vamos a comenzar porque todos quieren. Hay cosas que están pasando en todo el mundo. O sea, por un lado, el consumo de este formato va creciendo en todo el planeta. ¿Sí? La penetración hoy en día es bastante alta. Por ejemplo, en Estados Unidos, más del 37% de la población asegura haber escuchado un podcast en el último mes. En España ese porcentaje es todavía más alto, está por el 41%. Colombia, por ejemplo, en este momento es uno de los países de habla hispana con mayor consumo de podcast según una encuesta que se hace en Latinoamérica que se llama, bueno, se me olvidó el nombre, una encuesta que salió hace poco y Colombia en este momento está escuchando mucho contenido. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente está buscando y encontrando todo tipo de contenido y ha venido encontrando en los podcasts una forma agradable, fácil y cercana de aprender cosas, de profundizar en temas que le apasionan y por otro lado de entretenerse, de encontrar entretenimiento. Y donde hay grandes audiencias cautivas, pues hay mucha data y ustedes saben que todo el mundo ama la data en este momento. Por otro lado, en el planeta cada día hay más podcasters. O sea, se estima que para abril de este año había más de 2 millones de podcasts y alrededor casi 48 millones de episodios en todo el planeta. ¿Sí? Para tener un punto de referencia del crecimiento que ha tenido el consumo en los últimos años, en 2018 se hablaba alrededor de 500.000 programas y de 18 millones de episodios. O sea, el crecimiento ha sido exponencial. Hay un montón de contenido, cada vez hay más podcasts al aire. Y detrás de esos 2 millones de podcasts, produciéndolos, hay personas comunes y corrientes, productores independientes, historiadores, hay grandes empresas, marcas, medios de comunicación, hippies, celebridades, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, hay tirapiedras, conspiranoicos, o sea, hay toda clase de personas y corporaciones detrás produciendo contenido todos los días. Y esto en esencia pasa porque el podcasting es muy democrático, si se piensa en lo fácil que es producirlo. Y este fácil que es producirlo lo pongo entre comillas muy grandes porque si bien una persona con un smartphone decente o manos libres y una app gratuita y una idea podría hacer un podcast y publicarlo, pues esto no garantiza un buen producto final en términos de contenido y de calidad. Pero bueno, es muy democrático por eso. Y por otro lado, el podcasting
ofrece la posibilidad de hablar de cualquier cosa libremente, sin censura. Es muy difícil censurar un podcast sin grandes inversiones de presupuesto en comparación con otros formatos, por ejemplo. Bueno, ojo, eso no quiere decir que sea gratis producirlo, tampoco que se pueda hacer cualquier cosa con 3 pesos, pero tampoco que se necesiten grandes sumas de dinero para hacer un buen podcast. En la práctica, el presupuesto de un podcast termina definiéndose por el bolsillo de cada cual, por las ideas, por los formatos y los objetivos que se persiguen, que persiga cada cual. Por otro lado, ¿por qué todo el mundo quiere? Bueno, para nadie es un misterio que la radio, al igual que otros medios convencionales, vienen en caída libre perdiendo audiencia desde hace mucho tiempo. O sea, todos sabemos que cada vez hay menos personas, y en especial las nuevas generaciones, que estén dispuestas a sentarse frente a la radio, a escuchar música o noticias. Y cada vez hay muchas menos personas que estén dispuestas a escuchar una tanda de publicidad. Desde hace más de una década, la radio enfrenta ese reto que le plantea seguir siendo relevante para las audiencias. Y lo mismo para muchos medios convencionales. Y la forma en que consumimos información hoy en día nos da la posibilidad de ser selectivos, lo sabemos, de definir qué queremos escuchar, cuándo y en dónde. Y si algo no nos gusta, pues simplemente le damos la espalda y pues no pasa nada. ¿Mm? Y en este orden de ideas, el podcasting le está ofreciendo a los medios tradicionales la posibilidad de conectar con esas audiencias jóvenes que nativamente consumen información de otra forma, y también de reconectar con audiencias que ya se habían perdido, que simplemente se aburrieron de lo que estaban recibiendo. Por eso es que vemos que en este momento todos los medios están haciendo podcast. Los medios, los que eran las revistas, los periódicos, las emisoras de radio, los programas de televisión, los magazines, todo el mundo está haciendo podcast. Todo el mundo quiere tener un podcast. ¿Por qué todo el mundo quiere? Aquí hay algo muy bonito, y es que el podcast tiene un rol que es muy importante dentro de los formatos que nos ofrece el mundo digital. Hoy en día, y me corrigen si me equivoco, gran parte de nuestro tiempo la pasamos frente a las pantallas. Estudiamos, trabajamos, nos relacionamos con nuestros amigos, peleamos, nos informamos, decidimos qué comer, qué comprar, qué ponernos, a dónde viajar, dónde hospedarnos, qué ruta tomar, vamos al banco, vemos películas, series, todo esto frente a una pantalla. Y eso, pues no sé si esté bien o esté mal, o sea, ese no es el tema de hoy, es el mundo en el que estamos, o sea, esto difícilmente va a cambiar. El podcast nos ofrece la posibilidad de descansar de esas pantallas y al mismo tiempo seguir aprendiendo, consumiendo información, consumiendo entretenimiento, sin dejar de lado nuestros smartphones, ¿sí? Porque pues dormimos con esto al lado. Eh, pero eso es algo muy bonito del podcast, esa posibilidad de descansar de las pantallas, de seguir consumiendo información, de seguir conectado, pero sin estar pegado a una pantalla. Por ejemplo, Clubhouse es un ejemplo muy claro de esto. Esta red social ha tenido un gran éxito, y yo creo que eso demuestra que estábamos necesitando volver a escucharnos y tener conversaciones sensatas, lejos de las posturas que solemos tener en redes como Twitter, Instagram, Facebook, ¿no? En estos días leía que un podcast es como una llamada de un buen amigo que te llama para contarte algo. La gente, cuando se sienta a escuchar un podcast, le dedica 30 minutos de su tiempo, de su día, a un desconocido a que le cuente cosas al oído. Hay una relación muy íntima entre el podcaster y quien lo escucha. Y la gente realmente le saca un tiempo a las personas para escuchar podcasts, y eso es importante tenerlo en cuenta, eso es bonito. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. De hecho, iba a contar ahí una anécdota, pero yo soy fiel amante de los podcasts porque también siento que lo acompañan a uno mientras uno puede estar lavando los platos, haciendo como cocinando, como cosas de la casa. Tú pones el podcast y escuchas una entrevista súper interesante o aprendes algo nuevo. Entonces, como que ese valor que también te da el formato de no tener que estar pegado viendo, sino que poniendo atención y escuchando, pues logras empezar a entender la información y te entretiene de alguna manera. A mí se me pasa súper rápido el tiempo cuando estoy cocinando mientras escucho un podcast, ¿no?
Sí, sí, a mí también. Para mí es un momento como que estoy solo, no, o sea, no le paro bolas a nadie más, sino que estoy escuchando ahí lo que me están diciendo, es muy chévere. Así es, y no, y todo lo que lo que nos has contado hasta el momento, pues sin duda demuestra como este crecimiento que ha tenido el formato, por ejemplo, en un país como Colombia. Yo creo que dentro del mundo de contenidos el podcast ha ido escalando en relevancia como formato, pero me queda una duda y yo creo que es algo que creo que a los oyentes que están acá acompañándonos también les pasa y es yo veo a veces los podcasts como un tema de algo de pronto de marca personal o algo que hacen expertos o algo que hacen medios. ¿Cómo Ujú. funciona para una empresa? O sea, si yo vendo un servicio como content marketing o cómo funcionaría un podcast. O sea, realmente tenemos oportunidades del lado empresarial para utilizar este formato y para que el formato se adapte a nuestros objetivos. Sí, la verdad sí existen muchas formas. O sea, lo que yo les decía hace un rato, el podcast es una herramienta muy versátil y muy poderosa que puede servir para muchos objetivos, no solamente para personas comunes y corrientes, sino también para empresas y corporaciones. Pero yo tengo algunos ejemplos que les quiero compartir de podcast corporativos y de marca, pero antes de hablar de esos ejemplos de empresas o corporaciones que están haciendo un buen uso del formato, vale la pena entender que en este momento se está hablando de la diferencia entre un podcast corporativo y un podcast de marca. Un podcast corporativo es un programa que tiene el foco 100% en la empresa. Se trata solo de usted, de la empresa, de lo que hace, cómo lo hace, de sus productos o sus servicios. Mejor dicho, usted es el centro del fucking universo, ¿sí? Si usted quiere alardear de eso y sacarle beneficios, lo puede hacer, ¿sí? Y ojo, eso no está mal si de verdad usted es el centro del universo, ¿sí? Uno puede hacer un podcast que yo hago esto, hago lo otro, hablo de mis valores corporativos, hablo de lo que vendo, de cómo lo hago, o sea, no sé, si yo soy Ferrari, puedo tener un podcast que hable de mis carros y de cómo hago mis motores y cómo desarrollo tecnología alrededor de esos carros tan hermosos y pues, eso es válido, ¿no? Pero hay otra cosa que son los podcasts de marca, que son programas que están diseñados eh, para oyentes producidos por su empresa. Ahí no estás hablando de ti todo el tiempo, sino que las marcas piensan y actúan de otra forma, piensan como si fueran más un medio de comunicación, buscando hacer programas auténticos, con contenido mucho más relevante en términos de entretenimiento, ¿cierto? Ya no tanto como de información. Y lo que buscan es conectar de verdad con personas que quieran pasar su valioso tiempo escuchándolo a uno, porque vuelvo y les digo, o sea, cuando alguien se sienta a escuchar un podcast, no tiene cabeza para nada más. Además que es muy íntimo porque más o menos el 90% de los podcasts se escuchan por dispositivos móviles. ¿Eso qué quiere decir? Que pones tus audífonos, ¿sí? Bloqueas el mundo exterior y le dedicas un tiempo a esa persona. Entonces, un podcast de marca está pensado más como de esa forma, de ofrecerle ese contenido a las personas y conectarse con las personas de una forma más auténtica. Aquí no le estás vendiendo nada a la gente, te estás desconectando con ellas. Hay muchos casos de podcast corporativos y de marca por todo el mundo. McDonald's tiene podcast, Uber, Netflix, HBO, Chanel, Gucci, BBVA. O sea, hay varios casos que son muy interesantes. Yo quisiera hablarles de unos casos pequeños locales que están chéveres, que han encontrado el formato y lo están usando de buena manera. Pero, por ejemplo, como empresa o corporación, uno puede usar los podcasts para muchas cosas. Hacia adentro, por ejemplo, para motivar grandes fuerzas de ventas y hacerlas crecer, eh, para arraigar valores corporativos como una herramienta de gestión de cambio y de recursos humanos. Es muy válido cuando tienes una corporación donde tienes 5.000 colaboradores. En estos días, ayer estaba leyendo el caso de una empresa española, no me acuerdo el nombre, pero que tiene más o menos unos 5.000 empleados y con el tema de la pandemia, pues mandaron a todo el mundo para la casa, sí, y pues como que la gente no entendía ni qué iba a pasar después y empezaron a enviarles al principio videos de un gerente de comunicaciones hablándoles de la pandemia, de lo que iba a pasar, de cómo nos íbamos a organizar, pero realmente se volvió muy complicado la comunicación por este medio y crearon un podcast corporativo.
para alinear a las personas hacia el nuevo camino que tenían que encontrar de trabajo, que era trabajar todo el mundo en casa. Imagínate mandar 5.000 personas a la casa a trabajar. ¿Mm? ¿Cómo los coordinas? ¿Cómo los mantienes alineados, motivados, que no sientan que la empresa se esfumó? ¿Sí? Y ese es un caso muy interesante, de cómo puede servir para mantener a la gente unida trabajando. Eh, Quiero hablarles de Mary Kay Colombia. No sé si conocen esta empresa. Es una empresa grandísima que vende productos de belleza por catálogo y tiene una red de distribución de colaboradoras gigantesca en Colombia. Y ellos han encontrado en el formato una forma de hacer varias cosas. Ellos tienen un podcast que se llama El Poder del Rosa. Este es un ejemplo de un podcast bastante austero, sí, que se ha producido sin mucho presupuesto, que gran parte del contenido lo desarrollan internamente con las directoras nacionales de ventas, con el equipo gráfico que tienen in-house. Y es un podcast bonito porque si bien es un podcast de bajo presupuesto, se ha consolidado como una herramienta muy chévere para mantener a la fuerza de ventas motivada. Ellas tienen, hay unas personas que son las directoras nacionales de ventas, que son el faro a seguir de todo ese poco de mujeres que hacen parte de la fuerza de ventas. Entonces, detrás del poder del Rosa, se llama el podcast, detrás del poder del Rosa hay episodios donde cada nacional de ventas sale a contar su propia historia de cómo pasó de ser una ama de casa convencional, relegada, a convertirse en una mujer empoderada, eh, con trabajo, que aportaba a la casa, que pasó de ser, lo que les digo, una ama de casa relegada a andar en una camioneta Audi rosada que le regaló la corporación y de estar en París tomándose un café por allá. Y entonces le cuentan, los episodios son esas nacionales de ventas contando su testimonio y diciéndole a su fuerza de ventas, hágale que usted también puede. ¿Mm? Han habido casos de personas que se han unido a América y Colombia cuando llegan al podcast y encuentran esas historias. Mujeres que no tenían ni idea, que no conocían el modelo de negocio, llegan al podcast y dicen, oiga, si esta nena puede, yo también puedo. Y han encontrado, aparte de mantener motivada su fuerza de ventas, han podido captar nuevas personas para que hagan parte de la organización. Las mismas vendedoras usan el podcast para ayudarse a crecer su red de negocio y contarles a otras personas, mire lo que pasa acá, mire cómo funciona esto. En el poder del Rosa también usan mucho, bueno, Mary Kay Colombia tiene una filosofía corporativa que está muy arraigada a la historia de Mary Kay Ash, que fue la fundadora de Mary Kay Corp. Y Mary Kay Ash creía siempre en el poder femenino y dejó casi una Biblia de por qué una mujer puede, no sé qué, y ellas hablan mucho de Mary Kay Ash y del ejemplo de ella. Una mujer que, no sé, creo que al cabo de los 5 años, cuando empezó a crecer su red de trabajo y a montar su empresa y de ser exitosa, se fue a Cadillac y compró 50 Cadillacs y los mandó a pintar de rosado todos y se los regaló a todas sus vendedoras. Y desde ahí viene la tradición de los autos rosados. Audi tiene un Pantone que es el rosa Mary Kay, por ejemplo. Y entonces todos esos valores corporativos los transmiten a través del podcast de una manera muy auténtica. No sé, les quiero mostrar un poquito acá. ¿Dónde está? Les quiero mostrar un poquito acá el poder del rosa. Cómo se ve, por ejemplo. Así se ve el podcast de ellas, de ellos. Como les digo, la imagen lo han desarrollado ellos. Ellos han buscado la forma de ir perfeccionando el formato, entregándole micrófonos de solapa a las vendedoras, digo, a las nacionales de ventas para que puedan grabar de una forma más decente.
Aquí tenemos como un tráiler, escuchémoslo. El Poder del Rosa ha llegado a incursionar a este mundo de los podcasts para compartir temas actuales y de interés para mujeres como tú, que desarrollan múltiples roles en la sociedad, que aprovechen al máximo cada... Nos cautivan con temas como liderazgo, inteligencia emocional, personal branding y mucho más. Ya estás más cerca de brillar. Toma el control de tu vida y prepárate para vivir momentos extraordinarios. Para más información ingresa a www.marykay.com.co y descubre cómo hacerlo. Iniciamos la cuenta regresiva. 3, 2, 1. Recibe el poder del rosa y prepárate para demostrarle al mundo lo que una mujer puede. Este caso, Carlos, también me parece muy interesante porque finalmente tiene una identidad muy clara y conoce muy bien a su audiencia, o sea, entiende perfectamente hasta en el lenguaje cómo quiere ser tan cercano a estas mujeres, los dolores que tienen, las herramientas que tú les puedes dar para empoderarlas. Entonces creo que ese conocimiento de audiencia también tiene un gran impacto en este caso. Sí, 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 a mí me parece un ejemplo muy bonito y les ha funcionado muy bien, les ha funcionado muy bien, y están muy juiciosos pensando en sus próximas temporadas y todo, es un ejemplo chévere. Em, Otro ejemplo que tengo del que quería hablar es hay un proyecto educativo que se llama Gimnasio El Bosque, que obviamente la pandemia lo cogió y, o sea, el proyecto educativo arrancó en el 2019. Arrancan con el proyecto educativo. Es un colegio que tiene un programa educativo muy chévere. Bueno, y llega la pandemia en el 2020, apenas llevaban un año arrancando con el proyecto y la deserción, ustedes saben que en los colegios estuvo altísima también. Y como todo el mundo tuvieron que ver cómo reaccionar rápido e implementar una estrategia digital que les permitiera no perder todos sus alumnos. ¿Mm? Bueno, ellas organizaron su estrategia digital pronto y vieron en el podcast la posibilidad de hacer dos cosas. Una, seguir conectados con los padres de familia, ¿cierto? Y otra, usar los podcasts como herramienta para la estrategia digital de educación. Entonces, por un lado hicieron un podcast que se llama Los colores del gimnasio del bosque, en el que por medio de entrevistas con las fundadoras del colegio, hablaban del modelo educativo, hablaban de la trayectoria de ellas como tal. Si esto era así, era totalmente corporativo con toda. ¿Quién es usted? ¿Dónde estudió? ¿Cuál es su maestría, su doctorado? Y cómo se fue desarrollando el modelo educativo, no sé qué. Y de esa forma pudieron contar a los papás un montón de cosas y hacerles ver que no era simplemente un colegio chiquitico que estaba arrancando, sino que detrás había un montón de fundamento que estaba siendo inclusive avalado y respetado y aplaudido en otros países del mundo. ¿Sí? El modelo educativo, la directora, es una pelada muy pila que lleva toda su vida estudiando, es la consentida del bosque, bueno, ha estudiado un montón de cosas, tiene doctorados, todo. La invitan a España, la invitan a Nueva York, a México, a Estados Unidos, Argentina, a exponer su modelo educativo, porque realmente es un modelo educativo bien pilo. Y los papás no conocían todo eso. Entonces, por un lado lo usaron de esa forma, por otro lado hicieron otro podcast que era La Hora del Cuento, es un colegio que promueve el bilingüismo y lograron, porque una de las preocupaciones era cómo vamos a sentar a niños tan pequeños a un computador todo el día también, 4 o 5 horas un niño prendido a un computador, un niño de 4 años, de 6 años, eso no tiene mucho sentido. Entonces, por medio de los podcasts, crearon la hora del cuento y pusieron a sus profesores a leer historias, a leer cuentos en inglés que hacían parte del programa académico de la lengua. Y le ofrecían a los papás la posibilidad de conectarse con sus hijos, a escuchar historias, a vivir como ese momento bonito de sentarse con los niños a leer el cuento, pero ahora desde el audio, y los niños escuchando la voz de su profesor, de su profesora. Eso también es un ejemplo bonito de esto.
Ecoteens, por ejemplo, este sí no lo tengo aquí a la mano, pero les voy a hablar de Ecoteens, que es una herramienta pedagógica, es otro caso de cómo el podcast se usa como una herramienta pedagógica. Eh, y Ecoteens es una propuesta de gran presupuesto, esta sí es una propuesta que tiene bastante dinero. Eh, Tiene dinero del Ministerio de Educación, del British Council y de la Embajada de Estados Unidos, si no estoy mal, donde le están apostando a un contenido de calidad impecable, bien hecho, para acercar el idioma inglés a comunidades rurales. Esto es como es un programa transmedia porque tiene mucho foco en la radio, pero también está pensado para hacer podcast. Eh, y lo que están haciendo es creando programas donde hay una mesa de diálogo de varias personas que hablan, muchachos que promueven valores como la diversidad cultural, la diversidad sociocultural, hablan muchísimo de Colombia, de la riqueza gastronómica, turística, en fin, pero detrás hay todo un programa de enseñanza del idioma inglés. Es una herramienta que pueden descargar los profesores, los papás, que pueden descargar los chinos. Bueno, y así hay varios ejemplos de cómo se puede utilizar el podcast como una herramienta corporativa con fines netamente de marca. Y bueno, ahora preguntémonos cómo una iglesia podría usar el formato para su beneficio. En este momento, en Costa Rica se habla que el consumo, la producción de podcast que tienen que ver con religión va disparadísimo. Imagínense a Jesus con un podcast lo que podría hacer. ¿Por qué todos quieren? Porque se está moviendo un montón de plata alrededor de esto. O sea, por un lado hay gigantes como Amazon y Spotify que están en una cruzada colosal, haciendo inversiones millonarias por todo el mundo, comprando propiedad intelectual, negociando derechos de uso, comprando redes de podcast, programas. Y esto es porque la publicidad está siendo una fuente importante de ingresos para plataformas de audio como Spotify o Amazon Music. Durante años, y lo hemos visto, pues los que sabemos de mercadeo y estamos en esto de publicidad, lo hemos visto que el gasto en publicidad ha venido disminuyendo en un montón de medios, pero por el contrario, en publicidad, en podcast, ha experimentado un crecimiento inclusive durante la pandemia. Y esto es porque los contenidos en este formato se están convirtiendo como en uno de los destinos principales para el gasto de publicidad a medida que va creciendo su popularidad y los principales distribuidores como Amazon continúan adquiriendo programas y cadenas. Se estima que para este año el gasto en publicidad en podcast en Estados Unidos va a superar el $1 billón y que en el 2025 va a estar por encima de los $2.5 billones. O sea, eso es plática, eso es plática. Por ejemplo, Spotify informó hace poco, este año, que sus ingresos por anuncios en podcast aumentaron en un 627%. Eso es un montón, 627% en el segundo trimestre del 2021. Y ellos le atribuyen este crecimiento a acuerdos importantes que hicieron de exclusividad con programas muy populares como es el caso de Joe Rogan Experience. No sé si conocen ese podcast. Rogan es un humorista, es un presentador deportivo gringo que tiene un podcast desde el 2009 lanzó su podcast. Y a este man, Spotify, le dio un cheque de $100 millones solamente para que su podcast estuviera exclusivamente en Spotify. Eso es un montón de plata. Claro, él tiene un montón de descargas, lo escucha muchísima gente. Es un programa de entrevistas bastante curioso, a veces es chistoso, ¿no? O sea, el tipo tiene una forma muy divertida de hacer entrevistas y eso lo ha hecho muy popular. Hay otro podcast, bueno, de ese sí tengo aquí el trailer del programa de Joe Rogan, que es buenísimo. ¿Ustedes están viendo la pantalla mía de Spotify? Sí, Carlos, aquí estamos
viendo de Joe Rogan. Joe Rogan Experience. Este podcast está en audio y en video. Holy shit. Dun, 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 dun. Come on, man. Do you work for the government? You're saying crazy stuff now. Bernie, what is going on? Do you have any access to records? So is that a joint? Silent for that I'm talking to my car dealer. Excuse me? Hi, how you doing? You like BMW? I'm seriously turned on by them crying. Can I really put that out there? Why is it trashing the American flag to take a knee? Isn't that a gesture of respect? I've got too much empathy. I don't like anything about this. Doug choked you up, right? We can't believe how many people enjoy the show. I thought this was actually going to last a month. You've surpassed our expectations. Why are we here? What are we doing? Let's find out. Call Her Daddy es otro ejemplo de contenido exclusivo de Spotify al que le está apostando y al que ellos le atribuyen parte como ese éxito en sus ventas de publicidad. Este es un podcast que es un podcast bastante femenino, incluye consejos sobre sexo, relaciones, historias, anécdotas. Es un podcast presentado por esta chica, Alexandra Cooper. Comenzó en el 2018, hace relativamente poco. Y fue un podcast que aumentó rápidamente su popularidad, o sea, pasó de tener descargas de 12,000 descargas a 2 millones de descargas en 2 meses, eso es un montón. Venga, miramos les voy a compartir un poquito de este tráiler. Hello, 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 and welcome to Call Her Daddy. My name is Alex Cooper, aka Father Cooper, and I am the host of Call Her Daddy. My podcast consists of solo episodes where I exploit the dirty details of my own life, interviews where I sit down with big guests, and conversations with my friends and family where we just shoot the shit. You truly never know what you're going to hear on an episode of Call Her Daddy. One day, you may hear an absolutely phenomenal blowjob tip, aka the Gluck Gluck 9000 double hand twist gawk cock combo. Go check it out. Or I may sit down and debrief my own therapy session and mental health journey, or others. Nothing is off limits. Bueno, ese es un fragmento del tráiler de ella. Y eso está pasando, o sea, eso está pasando con Amazon también. Amazon está adquiriendo programas como los AD. Por ejemplo, los derechos de uso de programas exclusivos. Hace poco pagó más de $20 millones por poder distribuir Smartless, que es un podcast presentado por 3 actores. Ahí está Jason Bateman, es el único que conozca, Will Arnett también. Y en eso están moviendo un montón de plata. Amazon, por ejemplo, tiene la postura de, pues, si quieren convertirse en un actor en el mercado de la publicidad de audio para podcasting, necesitan ser dueños de la propiedad intelectual, y eso es lo que están haciendo, invirtiendo en propiedad intelectual un montón. También están comprando herramientas para implementar publicidad programática dentro de los podcasts. El mercado de anuncios de audio está creciendo muy, muy rápido, y los comportamientos de los consumidores con respecto al consumo de este formato, de los formatos de audio, es una oportunidad global realmente. También los podcasters están encontrando medios para monetizar lo que hacen. Pues imagínense que ustedes tengan un podcast que le guste a todo el mundo y que llegue Spotify y te dé un cheque por $20 millones para que seas exclusivo de Spotify. Pues eso sería genial. Hace poco una mexicana, este año, una cadena de televisión le dio $2 millones para que hiciera una serie documental sobre Selena. Entonces los podcasters están encontrando formas de hacer dinero, ¿sí? Casi todas las plataformas, si no todas las plataformas de hosting para podcast, ofrecen modelos para monetizar a través de publicidad programática. Muchos podcasters también están usando plataformas de crowdfunding y donaciones como Patreon. Por ejemplo, hay un podcast que es muy popular que se llama Radio Ambulante, no sé si lo conocen, es un podcast latinoamericano a la larga, es un podcast muy bonito, y ellos a través de Patreon
La última vez que los escuché tenían como $70,000 ya para la producción de su siguiente temporada. Entonces, se está moviendo plata alrededor de eso. También se pueden vender patrocinios y publicidad dentro de los episodios, ¿sí? Y esto está funcionando muy bien hoy en día porque los anuncios y las recomendaciones que son hechas por los hosts de los podcasts son muy bien recibidas por las audiencias, ¿sí? La gente prefiere escuchar que el host del podcast le recomiende un producto o servicio que una cuña metida a las patadas al principio, al final o a la mitad del podcast. Entonces, formas hay, solamente hay que saber cuándo se puede monetizar y cómo monetizarlo, pero se está moviendo plata. Y aquí entramos a la siguiente parte, porque no todos saben. En términos de producción, basta escuchar contenido al azar. Es muy fácil encontrar mucho contenido mal producido, sin formato, pobres de contenido, poco auténticos. Hace un rato les decía que en teoría es muy fácil producir un podcast porque técnicamente no se requiere de hardware o software muy sofisticados. Se puede producir con una tableta, un smartphone, un computador de escritorio, usando programas que son muy fáciles de manejar. En serio, son muy, muy fáciles, a prueba de bobos. Son fáciles de conseguir, hay muchos que son gratuitos, también hay micrófonos medianamente decentes y de buen precio, pero todo esto no quiere decir que podamos mandarnos de frente sin siquiera indagar un poco de qué se trata producir un audio con una calidad aceptable. Tampoco se trata de sentarme detrás de un micrófono a ver qué se me ocurre y a ver qué va a pasar. Si bien en todo el mundo el formato ha venido sofisticándose y cada vez son más los podcasts refinados, bien producidos, con contenidos bien pensados, todavía hay mucho contenido que da pena. ¿Por qué no todos saben? El primer impulso de muchos podcasters y de la radio como tal ha sido como replicar lo que se hacía en la radio. Y esto no ha dado muy buenos resultados. La gente no quiere escuchar un podcast que sea como el copy-paste de una emisora, ¿sí? Tampoco quiere escuchar a un personaje que no es presentador, que no tiene una voz de locutor intentando serlo. O sea, si bien uno no está esperando que el host sea un celebrity en todas las oportunidades o que sea un gran locutor, tampoco está esperando que alguien te esté fingiendo algo, ¿no? Para ser un buen host no necesariamente hay que ser locutor. En la mayoría de los casos, con ser honesto es suficiente y eso lo recibe la gente mucho mejor. Mucha gente no entiende cómo el podcasting puede ayudarlos con sus metas, con sus objetivos ideales, lo que les decía hace un rato. O sea, hay muchos ojos puestos, empresas, gobiernos, iglesias, personas, asesinos en serie, partidos políticos. Mucha gente no entiende qué hacer, cómo hacerlo y qué pueden recibir del podcasting. En serio, el podcasting es una herramienta, es un medio, un formato muy, muy, muy versátil, pero hay que entender la herramienta, ¿sí? Y tener unas expectativas aterrizadas, saber cómo interpretar las métricas también, porque las métricas de los podcasts podrían parecer muy desalentadoras si las comparas con las métricas de grandes redes como Facebook o Instagram, ¿sí? Pero hay que entender las métricas y entender mejor el formato para saber qué hacer. Carlos, en estos 5 minutos que nos quedan antes de entrar a la ronda de preguntas, yo quería saber, bueno, ya que hemos estado evolucionando en este tema donde entendemos por qué el formato ha crecido y hemos entendido por qué no las personas tal vez se han incursionado o no les ha ido bien, porque también hay escenarios donde tal vez faltó investigación en tu audiencia o faltó calidad en la producción, ¿verdad? Pero quedo yo un poco antojada en entender qué hacemos entonces para no fracasar en el intento. ¿Cómo podemos aconsejar a todas estas personas que nos están acompañando hoy a que si se lanzan tengan algunas pautas para empezar con éxito, empezar con pie derecho y que realmente pues su podcast crezca y funcione? Bueno, listo. Voy a intentar hacer un resumen de todo eso. ¿Qué hacer para no fracasar en el intento? Esto no pretendo dar una ABC sobre producción de podcast, porque pues hay cosas que a unos les pueden funcionar y a otros no, pero sí creo que vale la pena hacerse algunas preguntas antes de montarse en esta historia. Primero, para minimizar el margen de error y segundo, para tener claro o medianamente claro con qué se va a encontrar uno en el camino.
Primero hay que saber por qué y para qué uno va a hacer un podcast. O sea, hay mucha gente que quiere hacer podcast simplemente porque es un boom. Puede pasar lo que pasó hace unos años, hace una década con las series web, que todo el mundo quería hacer una serie web, pero hay mucha gente terminó perdiendo plata y tiempo porque no sabían para qué hacer una serie web. Entonces hay que preguntarse de qué quiero hablar, porque lo que yo quiero comunicar puede ser relevante para alguien más. ¿A quién le voy a hablar? ¿Sí? En este momento las audiencias están microsegmentadas y el consumo de contenido en este podcast es muy de nicho. Y si no sabemos a quién le queremos hablar, mucho menos vamos a saber a quién chango le vamos a comunicar que tenemos un podcast más dentro de esos 2 millones de programas que existen. ¿Mm? Y pues la razón de ser de un podcast es que los escuchen. Si nadie nos escucha, pues no, o sea, mejor dicho, no tiene sentido montarse en esto. Entonces, si es una empresa o marca, ¿cuál es el objetivo? Hay un objetivo comercial, ¿sí? ¿Qué quiero hacer con el podcast? Quiero hablar de algo que realmente me apasiona. ¿Mm? Hay que tener claro si se tienen los cojones, el tiempo y la gasolina para hacerlo, porque a esto hay que meterle ganas, de lo contrario no va a pasar nada. De esos más de 2 millones de episodios, de programas que hay de podcast, hay muchísimos que no llegan a los 2 episodios, ¿sí? O sea, de esos programas hay muchos que no llegan a más de 2 o 3 episodios, porque se necesitan cojones, se necesita tiempo para investigar, escribir, planificar muchas cosas, no solo la producción y el formato, ¿sí? También la imagen, hay que tener una estrategia de redes. Hay mucho que hacer para tener un buen proyecto de podcasting. Y cuando digo que se necesita gasolina, me refiero a que si uno está pensando en hacer dinero, esto por dinero, que es viable, es muy importante tener claro que el dinero no va a llegar de la noche a la mañana. Primero hay que construir audiencias, ¿sí? Y para construir audiencias hay que ser consistentes con el contenido, tener un contenido sólido y consistente en el tiempo. Y mientras eso pasa, los recursos de la producción, de la comunicación, imagen, tienen que salir del bolsillo de alguien. No importa que el proyecto esté concebido como un formato de bajo presupuesto y que inclusive los creadores estén dispuestos a trabajar ad honorem, pero siempre habrá alguna cuenta por pagar. Entonces hay que preguntarse eso. Hay que planificar bien el contenido. ¿Ya? Planificar el contenido es tener claro de dónde voy a sacar material para los episodios. Por ejemplo, si mi podcast es de astrofísica, ¿de dónde voy a sacar esa información? ¿Soy yo el experto, el que sabe esa vaina? ¿Lo voy a hacer todo a punta de Wikipedia, de Google? ¿O conozco a alguien que me va a ayudar con esa tarea? ¿Quién va a escribir los guiones? Alguien tiene que hacer ese tipo de cosas. Si tengo en mente hacer un podcast para emprendedores, donde se hable, por ejemplo, de los retos, herramientas para crear negocios y demás, ¿de dónde voy a sacar esa información relevante? Si voy a hacer entrevistas de personajes expertos, ¿conozco a esa gente? ¿Quién va a hacer las relaciones públicas con esos invitados? A veces una sola entrevista se puede demorar un buen tiempo. O sea, en este momento estamos produciendo un piloto que lleva 20 días de retraso porque nuestro entrevistado no ha tenido el tiempo para reunirse con nosotros. Y es una persona re buena onda, es un líder de trade marketing muy pilo, quiere estar en el podcast, pero su agenda ha sido muy complicada y eso nos tiene retrasados. Entonces hay que planificar bien todo ese tipo de cosas. Pensar bien en el formato, ¿sí? Por más que uno sea un experto, no puede uno pretender sentarse al micrófono y hablar así y con eso hacer un podcast. Hay que tener claro si vamos a hacer un magazine, si vamos a hacer un programa de entrevistas, de humor, de variedades, cuánto tiempo van a durar nuestros episodios. Eso hay que tenerlo claro desde el principio. ¿Cuántos episodios voy a tener por temporada? ¿Cuántas temporadas voy a tener al año? Hay un montón de cosas de estructura que hay que planificar ahí, preguntas que hacerse. En términos de producción, hablando específicamente de aspectos técnicos, no importa si voy a producir de forma casera o de forma profesional, tengo que tener en cuenta algunos aspectos técnicos que me garanticen un producto final decente y aceptable. La mayoría de personas, aunque no sepan de audio, cuando escuchan algo, saben si suena bien o suena mal. Entonces, lo mismo pasa con el cine. La gente sabe cuando algo está mal hecho. Entonces, hay que procurar una calidad y hay que hacerse unas preguntas de aspecto técnico. O sea, ¿qué micrófono voy a usar? ¿Sí? ¿Qué computador? ¿Qué hardware? ¿Dónde voy a grabar? ¿Voy a grabar en la casa de mi mamá, en el garaje, en los sótanos del infierno? ¿En dónde voy a grabar mi podcast? ¿Mm?
Les voy a contar un ejemplo y procurar cosas. Les voy a contar un ejemplo de por qué es importante planificar hacer este tipo de preguntas. Tengo una cliente que llegó hace poco, nos pusimos a hablar de podcast, me dijo, oye, yo tengo un podcast, yo, bueno, chévere, escuchémoslo, y cuando me siento a escucharlo, el podcast sonaba terrible. Una persona, o sea, una persona que ha estado frente a las pantallas años y años, ella comenzó a producir su podcast sola en su casa, y hijo de madre, había grabado un montón de episodios con el micrófono al revés. Una persona totalmente capacitada, pilísima, con un contenido muy bien pensado, con todo el conocimiento y la experiencia en muchas cosas, pero cometió un error técnico bastante pequeño. Y bueno, ahí estamos trabajando y corrigiendo todo eso, pero hay que preguntarse un montón de cosas. Además, y se nos está yendo un poquito el tiempo, pero bueno, ya voy a terminar. Además de eso, hay que pensar en la imagen, en la estrategia de comunicación. Sí, como lo he dicho en varias ocasiones, sin importar que estemos pensando en un formato de bajo presupuesto, hay cosas que se deben hacer, como construir una imagen para el programa. La carátula, por más chiquita que sea, o de pronto tal vez por lo pequeña que es una pieza gráfica muy importante. Tiene que estar bien pensada. Y si tú no eres diseñador gráfico, pues tienes que pedirle ayuda a alguien para que te haga una buena imagen. Tiene que existir una imagen, una personalidad de marca, una forma o una postura para comunicar que existimos, ¿sí? Es importante tener redes sociales alrededor del podcast, tener un sitio web de ser posible o un blog, que la gente no solamente te encuentre de una forma, sino que pueda conectarse de otras maneras contigo. Para construir audiencia hay herramientas como el email marketing que son muy importantes, el voz a voz, las redes sociales ayudan un montón. Yo Entonces, creo que este segundo tema que estás tocando aquí, Carlos, yo creo que eso nos da para un segundo webinar, porque la realidad es que este tema es muy importante y es un poco ese next step de, listo, lo hice, me lancé, hice mi podcast, lo tengo listo, lo publico y ahora qué sigue, ¿no? ¿Cómo amplifico? ¿Cómo logro que las personas me escuchen? Que yo termine siendo relevante en mi audiencia, pues, que yo quiero atraer. Entonces, yo creo que eso nos va a dar para un segundo webinar y yo creo que aquí todos nuestros invitados van a estar asistiendo a esa segunda parte. Vamos a pensarlo porque sí creo que es muy relevante que todos aprendamos también ese siguiente paso. Yo creo que hoy quedamos listos entendiendo este mundo del podcast y próximamente ya indagar un poco más a detalle que viene después de, ¿no? sí, sí, sí. Sí, hay mucho, o sea, si me vuelven a invitar, aquí me tendrán porque me gusta mucho hablar del tema y hay mucho que compartir, en serio, hay muchas cosas que se pueden ahondar y en la medida que la gente tenga dudas, pues les podemos ayudar a despejarlas. Así es, Carlos, no, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo voy a tomar así rápidamente estas preguntas que nos han estado haciendo a lo largo para que pues las puedas revisar. Yo siento que alrededor en los comentarios que leí hay varias dudas con respecto a las plataformas. Ok. Con respecto a qué plataformas recomiendas para hacer un post interno, ahí Daniel nos preguntaba, por ejemplo, como un canal de comunicación interna, ¿qué plataforma recomiendas? Felipe aprovechó y uno la pregunta también nos preguntaba, bueno, yo quiero iniciar en esta generación de podcast, ¿qué cuentas recomiendas? ¿Recomiendas empezar con una cuenta ya paga en una plataforma o empezar con una gratuita? O sea, estas dudas alrededor de las plataformas creo que sería importante que las pudiéramos despejar en este espacio. Sí, pues es importante, o sea, hay muchas plataformas de hosting para alojar podcasts. Acordémonos que Spotify no aloja nuestros podcasts, es simplemente una plataforma de reproducción. Lo que tenemos que buscar es una plataforma donde podamos alojar nuestro contenido que lo distribuya a todas las librerías, ¿sí? Que con solamente alojarlo ahí esté en Apple Podcasts, en Google, en Amazon, en Spreaker, donde sea que esté, ¿sí? Plataformas hay muchas y definir cuál es la que más se adecua a uno, hay que investigar un poco. Yo, por ejemplo, uso iVoox, he tenido buena experiencia con iVoox porque pues aloja la mayor cantidad de podcasts de habla hispana del mundo. Pero lo que sí yo sí les recomiendo es que vale la pena comenzar con
con una cuenta paga. ¿Sí? Cuando yo tengo una cuenta gratuita que me permite, hay muchas que te ofrecen, como ponga aquí su podcast gratuitamente, hay cosas que se quedan como por fuera. Cuando yo pago por alojar mis podcasts, me entregan métricas que están basadas en las normas IAB, no me deterioran la calidad de mi audio, no ponen publicidad si yo no quiero. Claro. Por ejemplo, si yo quiero tener un podcast corporativo de uso interno, yo puedo alojarlo con un perfil pago, y puedo restringir el contenido a que solamente quienes tengan el link o la invitación puedan acceder al podcast. No es un podcast público, es un podcast privado, ¿sí? Pero yo sí les recomiendo pagar aquí, así sea un poco. Hay planes muy económicos desde $6, $7 al mes que ya te arrojan y te entregan buenas estadísticas, que te respetan la calidad del audio, ¿sí? Lo regalado no es tan chévere. Bueno, ahí tienen algunos ejemplos. Aquí Alexandre también nos contaba Spreaker o Anchor son las opciones que él también conoce. Él considera que Spreaker es la mejor que ha utilizado. Acá Daniela también nos decía, yo quisiera retomar mi podcast, pero bien hecho. ¿Podrías recomendar alguna grabadora que no sea el iPhone para poder grabar decentemente? Creo que lo más importante, bueno, con el iPhone uno puede grabar decentemente si tiene un micrófono decente. Yo, por ejemplo, que soy locutor, durante mucho tiempo, a mí me toca grabar en cualquier lado donde esté, pero durante mucho tiempo yo viajaba con mi iPhone y un micrófono USB que le conectaba acá, un micrófono decente, y lo que hacía era buscar un lugar donde pudiera grabar de una forma decente. Entonces, no necesitas gran cosa, de pronto es tener como unas cosas claras. ¿Dónde voy a grabar? Que el sitio donde yo grabe tenga unas condiciones acústicas decentes, que no sea tan reverberante, ¿sí? Que me puedo conseguir un micrófono que me puede costar $50 y que me da una calidad medianamente decente. O sea, no es tan complicado mejorar la calidad si tienes una asesoría decente. Ok, perfecto. No, y para cerrar, no, acá me parece que dan una súper idea, no sé, Carlos, ¿tú qué opines? Alexandre nos dice, para crear un podcast y uno no tiene recurso, ¿es viable abrir una cuenta de crowdfunding para recibir apoyo y poder crear un buen contenido en el futuro? ¿Tú cómo lo ves? El rollo es que si no tienes audiencia, pues nadie te va a dar plata para que sigas produciendo. Normalmente las cuentas de crowdfunding funcionan bien cuando tú ya tienes 10.000 personas que te escuchan o que tengas por lo menos unas 5.000 descargas o 2.000 descargas. Cuando ya sepas que hay gente que te está escuchando, no es fácil decirle, oigan, ¿por qué no me ayuda mensualmente con una donación o con una suscripción? Porque claro, uno puede abrir su cuenta de crowdfunding desde el principio, pero eso no quiere decir que vas a recibir plata desde el principio si nadie te está escuchando. Ok, no, listo, perfecto. Pues no, ya justos así más puntuales, imposible para todos. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que ha sido un gusto y yo también quiero invitar a todos los que se quedaron con preguntas pendientes, nos pueden enviar un correíto a comercial@wearecontent.com. Ahí con Carlos estaremos conversando para darles respuesta y asimismo también invitar a aquellas personas que hoy nos acompañaron, que entienden el formato y que están listos para que podamos empezar, pues que pudiéramos organizar unas asesorías en conjunto para acompañarlos, para escuchar sobre el caso de cada uno de ustedes y poder pues trabajar también en conjunto, que al final nuestro objetivo pues es poder apoyar a todas las marcas y empresas a empezar en este mundo del contenido. Y bueno, como decía John ahorita hace poco, todo hoy en marketing digital, lo más importante es el contenido. Así que muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, hasta luego a todos y nada, espero que podamos volvernos a encontrar. Así será, y también quedan pendientes de nuestro podcast, nuestro webinar de podcast 2.0 para que lo vayamos organizando. Y bueno, no, muchísimas gracias. Todos los que quieran inscribirse a recibir más información a través de nuestro newsletter, nos pueden escribir ahí en comercial@wearecontent o entrar a nuestra página web www.wearecontent.com. Ahí van a encontrar nuestro blog, van a encontrar muchísima información de valor y nuestro newsletter para que se inscriban.
Y por último, pues que nos sigan en las redes sociales. También nuestras redes sociales tienen contenido de valor y ahí van a estar encontrando todas estas actualizaciones sobre nuestros webinars, sobre los próximos que vamos a hacer, sobre Carlos acompañándonos en una segunda ocasión. Así que también los invito a que nos sigan